ecos que se desvanecen. En un futuro lejano, en un planeta bañado por el suave resplandor de 2 soles, la humanidad floreció en medio de las maravillas de la tecnología avanzada. La ciudad de Nova Arcadia se erigió como un testimonio de las alturas de la civilización, un faro de progreso contra el lienzo cósmico. En el corazón de Nova Arcadia, la doctora Serena Kellan, una científica brillante, dedicó su vida a resolver la inminente crisis energética que amenazaba su mundo. La solución estaba en aprovechar el poder del núcleo del planeta, un esfuerzo que prometía energía ilimitada para las generaciones venideras. Años de trabajo incansable culminaron con la finalización del motor celestial, una estructura colosal que llegó a las profundidades del planeta. Cuando el motor se activó, una oleada de energía se extendió por la ciudad, alimentando hogares, sosteniendo ecosistemas y transformando Nova Arcadia en una utopía. Sin embargo, sin que Serena lo supiera, el equilibrio celestial que había sostenido el planeta durante milenios se vio alterado. El delicado equilibrio de la vida comenzó a desmoronarse, y las consecuencias de entrometerse con fuerzas más allá de la comprensión se hicieron evidentes. Las anomalías se manifestaban en los cielos, rayas de colores antinaturales y susurros ominosos de una disonancia cósmica. El tejido mismo de la realidad tembló cuando el motor celestial, destinado a salvar a la humanidad, se convirtió involuntariamente en el catalizador de su desaparición. A medida que pasaban los días, las anomalías se intensificaban. La flora se marchitó, la fauna pereció y la anteriormente próspera metrópolis se sumió en un silencio espeluznante. El pánico se apoderó de los ciudadanos a medida que las fracturas celestes se extendían, desgarrando el tejido del espacio y el tiempo. Serena, agobiada por la culpa, dedicó sus últimos días a encontrar una solución. Profundizó en textos antiguos y consultó con las mentes más brillantes, pero la decadencia cósmica resultó imparable. El planeta estaba al borde del olvido, y Serena solo podía ver cómo sus logros, que alguna vez fueron orgullosos, se desmoronaban en tragedia. A la luz moribunda de Nova Arcadia, Serena se paró sobre la locomotora celestial, presenciando los últimos suspiros de un mundo que alguna vez fue vibrante. Los soles se oscurecieron y las anomalías celestes se convergieron en un tragar de caos cósmico. A medida que los últimos destellos de vida se desvanecían, Serena susurró una despedida entre lágrimas del planeta que había tratado de salvar. Los ecosistemas que alguna vez fueron prósperos se redujeron a la desolación, y la ciudad que alguna vez fue bulliciosa se convirtió en un eco inquietante de su antigua gloria. En el vacío cósmico que quedaba, la voz de Serena resonaba a través del vacío, un lamento por una civilización extinguida por la misma ambición que había tratado de elevarla. La tragedia de Nova Arcadia se convirtió en un relato sombrío, una advertencia grabada en los anales del universo, un recordatorio del delicado equilibrio entre el progreso y la santidad de la vida. Soberano eterno. En la tranquila ciudad de Berwick vivía un hombre llamado Adrián Torne. Sin que la gente del pueblo lo supiera, Adrián llevaba una carga que trascendía los límites del tiempo, una maldición que le otorgaba los recuerdos de todas sus vidas pasadas. Con cada reencarnación, su conocimiento y experiencias se acumularon, convirtiéndolo en una entidad que se extendía a ambos lados de la línea entre la inmortalidad y la condenación. Cuando era niño, Adrián comenzó a recordar fragmentos de vidas pasadas. La inocencia y la curiosidad llenaban sus días mientras navegaba por el laberinto de sus recuerdos, armando el rompecabezas de su existencia. Sin embargo, con cada vida que pasaba, las sombras dentro de él se hacían más profundas. Cuando era adolescente, descubrió el alcance de sus habilidades. En sueños que se sentían más como recuerdos, fue testigo del ascenso y la caída de las civilizaciones, el sabor del poder y el aguijón de la traición. El peso de los siglos presionaba su alma, dejándolo separado de las vidas transitorias de quienes lo rodeaban. El punto de inflexión se produjo cuando Adrián desenterró el conocimiento de un antiguo artefacto, la corona de la eternidad, que se rumoreaba que otorgaba un poder inimaginable a su portador. Impulsado por una sed de control que abarcó vidas, Adrián se embarcó en una búsqueda para encontrar la corona, aprovechando sus conocimientos y las habilidades para generar riquezas a través de innumerables encarnaciones. Después de años de búsqueda, se paró ante la antigua reliquia, la corona de la eternidad brillando con una luz etérea. Cuando se lo colocó en la frente, una oleada de poder lo recorrió, conectando los hilos de su existencia en un tapiz sin fisuras de dominio. Abrazando sus nuevas habilidades, Adrián manipuló mentes,
Dobló las leyes de la naturaleza e instigó el caos a escala global. Los reinos cayeron como fichas de dominó, y las naciones se inclinaron ante su voluntad indomable. Adrián, ahora un tirano con los ecos de incontables vidas a sus espaldas, se declaró a sí mismo el soberano eterno. Con cada tierra conquistada, la malevolencia de Adrián crecía. Sus súbditos vivían en un miedo perpetuo, sus mentes encadenadas por su dominio telepático. Pasaron los siglos, y el mundo bajo el gobierno de Adrián se convirtió en un reino distópico donde la resistencia era inútil y la esperanza un recuerdo lejano. Sin embargo, incluso en su posición aparentemente inexpugnable, el peso de la eternidad comenzó a pasar factura a la psique de Adrián. Los recuerdos del amor perdido, las amistades traicionadas y la soledad de la inmortalidad carcomían los bordes de su conciencia. A medida que pasaban los eones, un susurro de duda se deslizó en la mente de Adrián. ¿Era el dominio eterno realmente una victoria? ¿O se había convertido en un esclavo de su propia hambre insaciable de poder? A la sombra de su opulenta sala del trono, el una vez inocente hijo de Everwick lloraba por la humanidad que había perdido a lo largo de incontables vidas. Puede que el mundo se haya inclinado ante su voluntad, pero en lo más profundo de su alma inmortal quedaba una pizca de remordimiento, un recordatorio persistente del coste de jugar a ser Dios por toda la eternidad. La oscuridad sin sellar. En el corazón de las tierras sombrías prohibidas, donde persistían los susurros de antiguos males, un grupo de intrépidos exploradores se embarcó en una búsqueda para desvelar los secretos ocultos en las profundidades de una misteriosa caverna. Liderados por la audaz arqueóloga, la doctora Hilary Stone, el equipo descendió a la oscuridad, impulsado por el encanto de lo desconocido. A medida que se aventuraban a adentrarse, el aire se volvía denso con una tensión de otro mundo. Extraños símbolos adornaban las paredes, advirtiendo de un poder inimaginable sellado en su interior. Ignorando las señales ominosas, el equipo siguió adelante alimentado por una curiosidad implacable que los cegó ante los peligros que se avecinaban. En una cámara oculta, la doctora Stone descubrió una antigua tablilla cubierta de runas crípticas. Una sensación de anticipación llenó el aire mientras el equipo se reunía, ansioso por descifrar el enigmático mensaje. Con cada traslación, el suelo temblaba bajo ellos, pero los exploradores permanecían ajenos a la inminente perdición. Sin que ellos lo supieran, las runas eran un hechizo vinculante, un sello creado por civilizaciones antiguas para encarcelar a una entidad malévola, el demonio del olvido. Los ojos de la doctora Stone se abrieron de par en par al darse cuenta, pero ya era demasiado tarde. El sello se hizo añicos y la caverna resonó con la risa siniestra del demonio despierto. Una figura sombría emergió de la oscuridad, sus ojos brillaban con malevolencia. Los exploradores, paralizados por el miedo, observaron cómo el demonio proclamaba su libertad y prometía provocar el fin de la existencia misma. El caos estalló cuando el demonio desató su poder impío. La realidad misma parecía deformarse y retorcerse a medida que el tejido del mundo se desmoronaba. Las paredes de la caverna, que alguna vez fueron sólidas, se desmoronaron, revelando un paisaje de pesadilla más allá. La doctora Stone, ahora atenazada por la culpa, buscó desesperadamente una manera de deshacer la catastrófica liberación. Ella y su equipo se apresuraron a encontrar un medio para volver a sellar al demonio, pero la fuerza malévola resultó implacable. Las ciudades se desmoronaron, los cielos se oscurecieron y los gritos de un mundo moribundo resonaron en el caos. En un último acto de desesperación, la doctora Stone, guiado por el conocimiento antiguo, intentó un ritual para revertir la apertura. El aire crepitaba con energía oscura mientras el equipo luchaba contra el implacable ataque del demonio desatado. Mientras los últimos hilos de la realidad pendían de un frágil hilo, la doctora Stone completó el ritual. La caverna tembló y una luz cegadora lo envolvió todo. En el espeluznante silencio que siguió, los exploradores se encontraron de nuevo en la entrada de la caverna, con las tierras sombrías prohibidas selladas una vez más. El aire estaba cargado por el peso de la prueba, y el equipo, ahora marcado por la experiencia, se retiró al mundo que casi habían destruido. El recuerdo de esa desafortunada exploración perduraba, un cuento con moraleja susurrado a través de los siglos, un crudo recordatorio de las consecuencias que esperaban a aquellos que se atrevieran a desbloquear las antiguas fuerzas ocultas que protegían el delicado equilibrio de la existencia. La pesadilla de Dios.
En un rincón del universo, donde la oscuridad y la luz se entrelazan en una danza cósmica, existía un plano de realidad donde las leyes del tiempo y el espacio se retorcían en formas incomprensibles. En este rincón, habitaba Dios, el ser supremo que creó el universo y todo lo que contenía. Una noche, mientras la creación descansaba en la armonía que Dios había diseñado, algo inusual sucedió. Dios, el guardián de la existencia, comenzó a tener pesadillas. En su sueño, visiones aterradoras y sombras indescriptibles se apoderaron de su ser. La paz que emanaba de su esencia divina se desvaneció, reemplazada por un miedo insondable. Las criaturas celestiales que observaban y mantenían el equilibrio en el universo sintieron la incomodidad que emanaba de su creador. Los susurros del viento cósmico llevaban consigo un eco de temor que estremeció los cimientos de la realidad. Dios, en su sueño tormentoso, empezó a perder el control sobre su propia creación. Las estrellas, que eran testigos de toda la existencia, comenzaron a parpadear con una luz inconstante. Los planetas abandonaron sus órbitas predestinadas, y la gravedad se volvió un juego caprichoso. En la Tierra, océanos embravecidos devoraron tierras y ciudades, mientras el cielo se oscurecía con una oscuridad nunca antes vista. En su pesadilla, Dios luchaba por despertar, pero las sombras que lo aprisionaban eran tan fuertes que su propio ser divino estaba siendo desgarrado. Cada intento de liberarse solo exacerbaba el caos en el universo. Las leyes fundamentales de la realidad se desmoronaron, y la existencia misma se deshilachó como un tejido cósmico desgastado. Las criaturas celestiales, desesperadas, intentaron encontrar una solución. Sin embargo, estaban atrapadas en la disonancia que se había apoderado del tejido del universo. Los dioses menores se desvanecieron en la nada, y las fuerzas primordiales se retorcieron en agonía. Finalmente, en un destello de claridad en medio de la pesadilla, Dios despertó. La realidad tembló mientras su ser divino se sacudía de las sombras que lo aprisionaban. El universo, marcado por el caos, se desvaneció en la nada. La existencia llegó a su fin en un suspiro cósmico. Dios, agotado y afectado por la experiencia, contempló el vacío que ahora se extendía ante él. La pesadilla que había experimentado había dejado cicatrices en el tejido mismo del ser divino. El Creador, que alguna vez había dado forma a la realidad, ahora se encontraba solo en la oscuridad sin fin, con el eco de su propia pesadilla resonando en la eternidad. Interrogando al demonio. En una noche envuelta en sombras, un hombre valiente, decidido a desentrañar los misterios del más allá, convocó a un demonio antiguo. Una neblina oscura se materializó, y de ella emergió una figura siniestra. El demonio, con ojos incandescentes, miró al hombre con una sonrisa burlona. El hombre preguntó: ¿por qué los humanos temen tanto a lo desconocido? Ja, 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 ja. Ah, humano curioso, temen porque en lo desconocido yace la verdad que desafía su comprensión. La incertidumbre es la raíz del miedo, y el miedo es un lazo que ata a los mortales a su propia existencia. ¿Existe algún significado real en la vida, o estamos destinados a vagar sin rumbo en un universo indiferente? La vida, humana, es un lienzo en blanco que ustedes deben pintar con sus elecciones. El significado es un arte que crean con cada acción. En un universo vasto e indiferente, encuentren propósito en sus propias creaciones, pues el significado es tan efímero como su propia existencia. ¿El bien y el mal son absolutos, o son simples construcciones de la mente humana? El demonio, con una mirada penetrante, le contestó: Bien y mal, humanos, son sombras que bailan en el espejismo de la moralidad. Son creaciones de sus mentes, herramientas que utilizan para dar forma a sus sociedades y mantener el orden. En la vastedad del cosmos, tales conceptos son efímeros, tan maleables como las sombras que se desvanecen con la luz. El hombre, profundamente reflexivo, miró al demonio con una mezcla de fascinación y temor. La neblina oscura se cerró lentamente a su alrededor, y el demonio desapareció, dejando al hombre solo con las respuestas que había buscado. Aunque la sabiduría del demonio arrojó luz sobre las preguntas del hombre, también dejó tras de sí una oscuridad inquietante,
recordándole que en la búsqueda de la verdad, a veces se descubren verdades que no se desean conocer. Interrogando al demonio. Aquel hombre volvió al lugar donde había invocado a aquel antiguo demonio para interrogarlo de nuevo. Desafiante pero temeroso, aquel hombre formuló sus preguntas con la esperanza de desentrañar los misterios de la existencia. ¿Podrías darme la clave para la inmortalidad? Preguntó el hombre, sus ojos brillando con la ambición de la eternidad. El demonio, con una risa sibilante, respondió: Ja 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 ja. La inmortalidad es un regalo envenenado. El tiempo, como un río inmutable, lleva consigo la sabiduría y el propósito. Busca la inmortalidad y podrías encontrar la eternidad en la monotonía y la pérdida de significado. Intrigado, pero no disuadido, aquel hombre prosiguió: ¿Qué hay más allá de la muerte? El demonio, con ojos ardientes, susurró: Más allá de la muerte yace un reino de misterios indescriptibles. Es un viaje único para cada alma, una travesía que revela lo que el corazón alberga. Temor o paz, angustia o redención, solo el alma lo sabrá. El hombre, ansioso por conocimiento más profundo, preguntó: ¿Existe una verdad universal? El demonio, con una sonrisa burlona, respondió: Ja, 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 ja. La verdad es un espejismo en el desierto de la percepción. Lo que es verdad para uno puede no serlo para otro. Busca la verdad en la amalgama de perspectivas y quizás encuentres destellos de ella. Con la mente inquieta, aquel hombre continuó: ¿De qué sirve tanto sufrimiento? El demonio, con una expresión de pesar, dijo: El sufrimiento es la fragua de la humanidad. Forja el carácter, enseña lecciones invaluables y despierta la compasión. Aunque parezca insoportable, el sufrimiento lleva consigo la semilla del crecimiento y la redención. Finalmente, con una mirada determinada, el hombre planteó su última pregunta: ¿Cuál es el destino de la humanidad? El demonio, con una voz profunda, declaró: El destino de la humanidad es un lienzo en blanco, pintado con las pinceladas de sus elecciones. En sus manos y corazones reside la capacidad de tejer un destino colectivo. ¿Será un epílogo de destrucción o una sinfonía de redención? Esa elección está en la balanza. Con las respuestas del demonio resonando en su mente, el hombre se marchó del lugar. Sabía que, aunque las palabras del demonio eran intrigantes, la verdadera sabiduría residía en cómo interpretar y aplicar esas respuestas en su propia vida y en el de aquellos que lo rodeaban. La visita alienígena. Hace siglos, en una noche oscura y silenciosa, una nave alienígena descendió lentamente desde el firmamento. No había señales de invasión ni destrucción, al contrario, los extraterrestres que emergieron eran pacíficos y curiosos, observando con admiración nuestro planeta y sus maravillas. Eran seres etéreos, con cuerpos luminosos y ojos resplandecientes que reflejaban la inocencia de quienes solo buscaban comprender un nuevo mundo. Desconocían la complejidad de las emociones humanas, pero su intención era clara: aprender y compartir conocimientos. Sin embargo, los líderes de la Tierra no vieron con buenos ojos la llegada de estos seres. El miedo y la paranoia se apoderaron de ellos, y la orden fue clara: eliminar la amenaza antes de que pudiera crecer. El ejército desató su furia contra los alienígenas, quienes, sorprendidos y heridos,
no opusieron resistencia. La injusticia y la violencia desencadenaron una ira profunda en el corazón de los visitantes de las estrellas. En lugar de contraatacar, decidieron abandonar la Tierra en busca de ayuda. Volaron de regreso a su hogar distante, donde contaron su triste historia a sus compatriotas. La respuesta de su sociedad no fue la paz, sino la furia. Aquí, en un rincón remoto de la galaxia, se formó una flota dispuesta a vengar la afrenta sufrida. Los extraterrestres volvieron a la Tierra, no con intenciones pacíficas, sino con la decisión de erradicar la vida que consideraban peligrosa. En una noche similar a aquella primera, la flota alienígena oscureció el cielo. Las estrellas se apagaron una a una, y las luces de las naves invasoras parpadeaban como el presagio de una tragedia. Los líderes terrestres comprendieron demasiado tarde que su miedo inicial había llevado a la aniquilación. Las ciudades fueron reducidas a escombros, y los océanos hervían en llamas. La Tierra se convirtió en un paisaje desolado mientras las naves alienígenas desataban su poder destructivo. La venganza se había consumado. Al final, la galaxia observó con tristeza cómo un planeta que alguna vez brilló con vida y diversidad fue reducido a polvo cósmico. La historia de la Tierra se perdió en el universo, sirviendo como advertencia de los peligros de la intolerancia y la ignorancia. Y así, el oscuro capítulo de la llegada pacífica de los extraterrestres concluyó en una tragedia que dejó el vacío en la inmensidad del espacio.